Bendiciones, hermanos, seguimos entonces con estos videos sobre Elías en la gran crisis. Y hoy vamos a ver acerca de el momento después del milagro. Queremos visualizar cuál era el plan de Dios en todo esto. Bueno, ya antes de continuar, quiero invitarles a todos a que puedan suscribirse al canal con el botón rojo, pinchando el botón rojo, y agradecer también a todos los hermanos que han estado conectándose en los diferentes videos que hemos visto cada semana. Así que gracias a todos ustedes y continuamos entonces con este momento de Elías. Como habíamos visto, Elías había visto el gran milagro, había desarrollado este momento en el espíritu del altar y del fuego que viene atraído por el agua, y nuevamente Elías toma a los sacerdotes de Baal y los degolla ahí en el arroyo de Cisón. Nuevamente el agua viene a ser algo importante en la vida de Elías. Y luego que viene este triunfo, le dice a Acab: ahora Acab, ya se ha liberado Israel, ahora sí va a venir la lluvia. Y le dice a Acab que corra, y todos recordamos ese momento en que la lluvia viene y en que Elías corre, digamos, a una velocidad sobrehumana, y la lluvia cae sobre Israel nuevamente. Y podríamos decir que es superada la gran crisis que había venido, en este caso, por una sequía enorme que el mismo Elías había provocado. Y entonces se acaba este momento, viene una lluvia grande y todo parece que está súper bien. ¿Hasta qué? Hasta que Jezabel entonces se manifiesta y envía a matar a Elías. Le envía este mensaje, mejor dicho, más que enviarlo a matar, porque pudo haber enviado al mensajero con un cuchillo. Sin embargo, solo envió una amenaza. Solo quería amenazar. No podía tocar a Elías, pero sí podía amedrentarlo. Ahora, no es que Elías sintió temor solamente por Jezabel. Lo que le ocurre a Elías cuando él se va triste, cuando él se va solitario al enebro, lo que le ocurre a Elías es que él tenía una gran expectativa en el milagro. Como lo habíamos visto la vez pasada, había una gran expectativa en el milagro porque Elías había crecido con la idea de los profetas antiguos como Moisés, de los profetas antiguos como Samuel, gente que había atraído el poder de Dios de una forma sobrenatural. Lo cierto es que de alguna manera se había olvidado de lo difícil que había sido para Moisés también dirigir al pueblo, y lo difícil que había sido para Samuel llevar a Israel a la rectitud, a pesar de todos los milagros y las manifestaciones que ellos habían tenido. Fíjense, Juan 12:37. Quiero poner este versículo antes que sigamos. Dice: pero a pesar de que había hecho tantas señales delante de ellos, no creían en él, para que se cumpliese la palabra del profeta Isaías, que dijo: Señor, ¿quién ha creído nuestro anuncio? ¿Y a quién se ha revelado el brazo del Señor? Quiero poner este versículo porque para entender este momento de Elías tenemos que ver que de alguna manera todos pensamos que después de un gran milagro es obvio creer en aquel Dios que produjo el milagro. Pero lo cierto es que no es así. El corazón del hombre no responde a los milagros. Los milagros, vuelvo a reiterar, solo confirman a aquellos que ya estaban dispuestos a creer. Amén. Y los que no importa cuántos milagros vean, como le pasa a un gran grupo de gente en Israel en los tiempos de Moisés, a pesar de todos los milagros que vieron, no entraron nunca al reposo. Ahora, dice Primera de Reyes 19:3. Viendo pues el peligro, se levantó y se fue para salvar su vida. Y vino a Berseba, que está en Judá, y ahí dejó a su criado. Y él se fue por el desierto un día de camino, y vino y se sentó debajo de un enebro, deseando morir. Dijo: basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. Aquí vemos toda la frustración de Elías, refiriéndose a este punto. No soy mejor que aquellos grandes hombres de Dios que me antecedieron. ¿Y cuántos hijos del Señor no han tenido esa sensación de fracaso, de haber fracasado en comparación con los grandes hombres de Dios que han impactado la tierra por medio de su obediencia y de su fe? Ahora, esto le ocurre a Elías, y ahora en retrospectiva nosotros podríamos decir: en verdad Elías fue un gran hombre de Dios, fue un poderoso hombre de Dios.
Pero en ese momento Elías no se veía así, se veía completamente fracasado, le había tocado comer en la casa de una viuda por mucho tiempo, no había tenido ni para alimentarse él por sí mismo, le había tocado comer en un arroyo, imagínense lo que puede haber sido eso, que los cuervos le dieran de comida, había hecho el gran milagro definitivamente de que del cielo cayera fuego y aún así Israel no respondía. Entonces él dijo: Señor, llévame, mi misión se acabó, no tengo nada que hacer. Y dice que aparece un ángel después, porque él se queda ahí. Y aparece un ángel, le da de comer, para que se fortalezca y le dice: come porque te queda un largo camino. Y Elías come y avanza hacia donde él piensa que debe ir. Porque el ángel no le dijo hacia dónde ir, solo le dijo: come porque te queda un largo camino. Y no necesariamente se refería a que él fuera a algún punto. Se estaba refiriendo a la vida de Elías. Elías, come, fortalécete porque te queda mucho por hacer. Pero él caminó, dice, 40 días hasta Horeb. Ahora, Horeb era el monte donde Israel habían visto milagros. Era el monte de Moisés, era el monte de la ley mosaica, era el monte de la tradición en ese momento. Yo creo que Elías fue a ese lugar buscando respuestas. ¿Por qué no soy como fueron mi antepasado, como fueron estos grandes hombres de Dios? ¿Por qué no logro cumplir esa misión? Y estando allá, todos conocemos la historia. Vino el Señor, pero antes que el Señor vino el terremoto, vino el fuego, y dice que Elías pensaba que Dios estaba en el terremoto. Se dio cuenta que Dios no estaba ahí. Pensó que estaba en el fuego, dice. Y a pesar de que hace poco había tenido este milagro con el fuego, Dios no estaba para Elías en el fuego, sino que Dios estaba en el silbido apacible. Y aquí podemos conectar este momento con la vida de Elías hacia atrás. Cómo Dios usa lo pequeño, cómo Dios usa aquello que es sutil y no necesariamente, y sobre todo en la gran crisis, Dios no va a usar necesariamente un gran terremoto, Dios no va a usar necesariamente un fuego que caiga de forma milagrosa. Estas cosas son usadas por Dios para confirmar a los que ya tienen fe, no para producir fe en aquel incrédulo que no ha sido capaz de creer, que está esperando ver algo para creer. Eso fue lo que Jesús le dijo a Tomás. No, más bienaventurados los que no viendo con sus ojos físicos logran creer, porque es la única forma de empezar a ver con el Espíritu. Amén. Y entonces Elías se da cuenta que ahí está su error. Su error es que él esperaba las mismas señales que ocurrieron con Moisés. Con Moisés ocurrió fuego, hubo nube también en el desierto, también hubo terremoto, temblor en el monte, y Elías esperaba estas mismas cosas. Y yo digo, ¿cuántas veces nosotros no esperamos a veces o queremos que como congregación, como iglesia profética, volver a replicar ciertos momentos exitosos, victoriosos de la iglesia del pasado? Cuando en realidad Dios está haciendo algo absolutamente nuevo. Y a veces eso nuevo es sutil, a veces eso nuevo es un silbido apacible, pero con ese silbido apacible Dios va a actuar. Y eso es lo que Dios le está enseñando aquí a Elías. Amén. Por eso dice: y tras el terremoto un fuego, pero Jehová no estaba en el fuego, y tras el fuego un silbido apacible y delicado. Y cuando lo oyó Elías, cubrió su rostro con su manto y salió y se puso a la puerta de la cueva, y aquí vino a él una voz diciendo: ¿qué haces aquí, Elías? Fíjense en esa pregunta de Dios. Obviamente, si Dios lo hubiese mandado a Horeb, no le habría hecho esa pregunta. Lo cierto es que Elías se fue solo a Horeb. Después de que comió y se fortaleció, solo se fue a Horeb. Ahora, todo esto también es plan del Señor, porque todas estas cosas que está nombrando, el viento que rompe las peñas, el terremoto, el fuego, habían sido momentos de la vida de Israel también, momentos históricos en el propósito de Dios con Israel. Y ahora el Señor le dice: después del fuego, lo que va a venir es silbido apacible. Amén. Y ese es el momento del silbido apacible, el que viene ahora con Elías. Y Elías le respondió: he sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas, y solo yo he quedado y me buscan para quitarme la vida. Bueno, conocemos la historia. Dios le dice: ok, Elías, por lo visto tienes un diagnóstico muy preciso de lo que ocurre a Israel. Elías sí sabía lo que le pasaba a Israel, lo que no sabía era cómo solucionarlo.
Y entonces Dios le dice, pero yo tengo a 7.000. Y ahí, ¡pum!, por fin se empieza a entender lo que Dios estaba haciendo. Estos 7.000, algunos de ellos iban a ser cuervos, ¿sí? Algunos de ellos ni siquiera iban a ser del tipo de gente que Elías estaba acostumbrado a tratar, los santos que él imaginaba, porque Jehú no se parecía a un gran santo. Jehú era un loco, ¿verdad?, que Dios usó para derrotar a Jezabel y Acab. Pero aquí se empieza a entender todo lo que Dios empezó a preparar a Elías, cómo él empezó a encarnar esta manifestación de Dios sobre Israel. Aquí se empieza a entender la multiplicación, aquí se empieza a entender la resurrección del niño, aquí se empieza a entender el construir de nuevo el altar y hacer que este altar circuncidado atraiga el fuego, atraiga lo del cielo, ¿sí? Ahora aparecen los 7.000 y Dios le dice, yo tengo a 7.000 que no han doblado sus rodillas ante Baal y a ellos te envío. Amén. Así que sean todos muy bendecidos y preparémonos para esos 7.000. Nos vemos ahora sí en un próximo video con el que cerraremos toda esta serie. Bendiciones.